Después de 47 años de su ingreso, este viernes se ha consumado el Brexit, es decir, que el Reino Unido deja de ser integrante de la Unión Europea, por lo que a partir de mañana, 1 de febrero, habrá cambios en el escenario político y económico de aquella nación y bueno, de todo el mundo. Precisamente para hablar de las implicaciones y las consecuencias de este hecho histórico, recibimos con muchísimo gusto esta noche al internacionalista Rodrigo Farfán. ¡Alegría! Rodrigo, bienvenido a Capital 21, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Juan. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Feli, qué gusto siempre estar. Y por supuesto, pues un tema que hoy, yo creo que con el tema del coronavirus, han acaparado los medios internacionales, particularmente en Europa, y pues ya hoy precisamente se dio ya la retirada del Reino Unido. Vimos algunas imágenes en donde ya están quitando la bandera del Reino Unido de las sedes europeas en Bruselas, y pues bueno, a afrontar un nuevo escenario que se vendrá en Europa. Por supuesto. Impactantes imágenes, ¿no? Vemos cómo retiran la bandera allá en Bruselas de las oficinas de la Comunidad Europea, la bandera británica. Pues después de este referéndum, Rodrigo, en el que participaron principalmente personas pues ya mayores y principalmente de extrema derecha y de acuerdo a las estadísticas muchos con pocos estudios universitarios y todo en repudio a políticas migratorias allá en Europa y a que personas de otras naciones ingresaran al Reino Unido. Te pregunto esta noche, Rodrigo, ¿qué situación viven los migrantes en el Reino Unido hoy, durante los próximos 11 meses y muy específicamente aquellos mexicanos que están allá? Mira, Juan, como ya bien lo decías, un referéndum que se dio en el 2016, junio del 2016, donde se hizo esta consulta que tuvo que aprobar previamente el Parlamento británico, en el que se les preguntó de manera muy sencilla si Reino Unido tenía que salir o no de la Unión Europea. Como tú ya bien lo dices, hubo una participación en su mayoría de gente mayor. La gente que decidió de mayor de 50 años son los que más participaron y son los que dieron el triunfo a que abandonara. Fue un margen muy estrecho, 52 contra 48%, que 48% quería que sí se quedara. Los jóvenes, sobre todo, pues por todos los temas de intercambio, movilidad estudiantil, pues bueno, votaban a favor de que el Reino Unido se quedara en la Unión Europea, pero no fue suficiente. Hubo una participación de arriba del 72% de británicos en el padrón electoral. La mayoría de la gente de Inglaterra, particularmente del norte de Inglaterra, son los que dieron ese vuelco para que el resultado por abandonar la Unión Europea fuera positivo. Escocia e Irlanda del Norte votaron porque no en su mayoría, y algunas otras ciudades importantes como Bristol, como Cardiff, que decían que no tenían que salir. Pero bueno, hoy se da junto con este fenómeno que vimos durante los últimos años de los refugiados, particularmente los que provenían de Medio Oriente, pero además también un discurso xenófobo, un discurso del actual mandatario, sobre todo de Boris Johnson, que ya había sido alcalde de Londres, en el que apelaban ellos a que Inglaterra tenía que decidir sus propias políticas, a que el Reino Unido fuera únicamente quien decidiera y no regirse al marco de la Unión Europea. Recordar que la Unión Europea es el único acuerdo supranacional en el que la voluntad de todos los países miembros de esta comunidad es lo que impera, es decir, hay un gobierno superior al gobierno nacional. Eso tiene que ver con un gobierno supranacional, es la única en el mundo que es así. Entonces, el Reino Unido, pues bueno, trabajó siempre. Hay que mencionar que desde que entra el euro en circulación, Reino Unido no aceptó el euro, seguía rigiéndose bajo su propia moneda y así algunos otros aspectos, por ejemplo, en temas de migración, en temas de la gente que viaja muy a menudo a Reino Unido, no eran parte del espacio Schengen. Eso también es importante. Entonces, ¿pero qué va a pasar con ellos? Preguntaba al principio, ¿qué va a pasar con las personas migrantes ahora en el Reino Unido y en los mexicanos? Habrá que decir que tendremos 11 meses de negociaciones, 11 meses en el que al menos de aquí a diciembre tendrán que decidir qué va a pasar. Yo lo veo muy complicado, particularmente en mi punto de vista. Fíjate, nos vamos a enfrentar a esto. Reino Unido, desde que se dio este acuerdo del Brexit, tuvo 3 elecciones nacionales, se pospuso 3 veces la salida y nada garantiza que de aquí a diciembre ya vaya a haber un acuerdo para que pueda salir de todo el régimen jurídico de la Unión Europea. Ahora, si no se da y si no hay un acuerdo, tendrá que ser la salida dura
como ya se han mencionado algunos analistas, lo cual no le conviene ni a la Unión Europea y tampoco le conviene al Reino Unido. 1.2 millones de británicos viven en algún país o está estudiando o trabajando en algún país de la Unión Europea. Más de 2 millones de europeos son los que viven en el Reino Unido. Van a tener que acoplarse a los acuerdos y a la nueva política migratoria que se vaya a regir entre el Reino Unido y la Unión Europea. Impactará en todos los sentidos, desde el fútbol, el comercio, todo lo que tenga que ver con los británicos que vivan en Europa o los europeos que vivan en Reino Unido, pues bueno, estará particularmente llamando la atención. Son 11 meses que podría ser no suficientes y fueron casi 4 años de discusión para saber si ocurría o no en un ámbito político, social, económico, de relaciones internacionales, de ahora cómo se van a manejar y el impacto, por supuesto, que va a tener, donde también México va a ser partícipe de ello. Claro, hay más de 10,000 mexicanos que viven en Reino Unido. Habrá que ver. Creo que va a ser poco, en el caso de los mexicanos, el impacto que se pueda tener con los temas de las políticas migratorias. Como ya les decía yo, Reino Unido pues no es parte del espacio Schengen, que es un acuerdo de movilidad dentro de los países europeos. Creo que el principal problema va a ser para ellos, para los europeos, ¿no? Las nuevas políticas van a tener que pasar nuevos controles migratorios y eso seguramente va a letargar muchos otros acuerdos que no nada más sean en temas de migración. Tema de comercio, que es además uno de los principales que va a sufrir efectos. Para que se den una idea, más del 46% de las exportaciones de Reino Unido va a la Unión Europea. Eso, si le ponen barreras arancelarias a todo eso, pues va a complicar mucho el tránsito de mercancías. Creo que quien más va a perder en este caso, a manera personal, mi opinión, pues es precisamente el Reino Unido. Después de un discurso como el del ahora primer mandatario, el primer ministro Boris Johnson, pues habrá que ver cómo cristaliza esas promesas que hizo de que iba a ser grande, casi se nos afiguramos a Trump. Parafraseando a Trump, Rodrigo, y además muy parecido a Reino en sus Unido. políticas, Rodrigo Farfán Alegría, pues ya veremos qué pasa con las relaciones comerciales entre el Reino Unido y México. 0.5% de las relaciones de México con otros países los lleva con el Reino Unido, tal vez crezca, estaremos muy pendientes y te agradecemos que hayas menos venido. Del 1% de las exportaciones de México van al Reino Unido. Pues esperemos que se estrechen las relaciones comerciales con aquella nación. Gracias por acompañarnos, Rodrigo Farfán Alegría, internacionalista. Rodrigo. Siempre un gusto.